A ver, esperemos que esta vez sí resulte. Hizo unas modificaciones ahí a todo el tema. Eh, Esperemos que no me esté quedando pegado, porque si no, ya de esta oportunidad vamos a hacerlo para otro día, porque la verdad es que no quiero que salga mal esto. La verdad, no quiero que salga pegado. Es importante que este salga bien. Qué extraño. Voy a tener que solicitar ayuda aquí a mis amigos técnicos, para no salir pegado. Quiero poner un poco el software Logos, que es el que usamos, para ver, para ver cómo va saliendo esto. A ver, vamos a hacer nuevamente una prueba, porque por alguna razón tengo lag hoy día, no sé qué. Eh, a ver, vamos a ver cómo va saliendo el software. Bueno, parece que estamos saliendo bien, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a seguir con, con el programa de hoy, que la verdad es que es importante y es bastante entretenido. Vamos a esperar a que salga todo bien y que se entienda. Si no, bueno, lo borramos y lo hacemos de nuevo nomás, ¿por cierto? Dios mediante, entonces vamos a terminar exitosamente el programa. Ya. Entonces, vamos, la predestinación. Como les decía, este es un tema que tiene más de una interpretación, más de una escuela que lo enseña. Entonces hoy día vamos a presentar las principales, ya que en el episodio anterior yo les hablé ni tan superficial ni tan profundo acerca del molinismo, ¿verdad? Porque vimos otro tema como si no me equivoco, lo que vimos fue la presciencia. ¿Verdad? La presciencia divina fue la que vimos la vez pasada y terminamos hablando de molinismo. Hoy vamos a hablar de la predestinación y vamos también no enfocarnos, pero ver las dos escuelas más importantes con respecto a eso. Entonces, vamos con nuestro software Logos, lo vamos a poner aquí un poquito más grande para que lo veamos mejor. ¿Qué es lo que es la predestinación? La predestinación es la predeterminación por parte de Dios de todas las cosas. Es una definición general de la predestinación. La predeterminación por parte de Dios de todas las cosas. Y ustedes lo pueden ver en rojo. Eh, para que se lea bien, agrandé la letra, así que ahí lo van a ver mejor. Vamos entonces. La doctrina de la predestinación, estamos acá, se presenta en las escrituras de diversas maneras. Ya, si me dan un minuto, necesito hacer una, una, una pequeña cosa aquí. Listo, ahí sí. Ahí sí. Ya, ahora vamos. Vamos entonces. La doctrina de la predestinación, ¿verdad? Se presenta en las escrituras de diversas maneras. Los autores bíblicos la afirman con franqueza, tanto con el uso de la terminología técnica como en Efesios 1.11. Ya, leamos Efesios 1.11. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Aquí vemos claramente que la Biblia sí habla de predestinación. Bien, y como sin la terminología técnica, que lo vemos en Romanos 8:28 y también en Romanos 11:36, que vamos a leerlo, porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. Tremendo, tremendo, ¿verdad? Versículo, ¿verdad? Entonces vamos. Lo más frecuente es que los autores asuman la doctrina a lo largo del relato bíblico, atribuyéndole todos los acontecimientos, por pequeños que sean, a Dios. Por ejemplo, dirán no solo que llovió o que hubo una sequía, sino que Dios envió lluvia, Dios retuvo la lluvia o Dios envió una hambruna. Y lo mismo con respecto a los embarazos de las mujeres. Es Dios quien abre y cierra la matriz. Esto lo podemos ver en Génesis 32,
versículo 22 también, en Salmo 127, 3 y en el capítulo 66 de Isaías. Aparte de su voluntad, ni un cabello ni un gorrión cae. Esto lo vemos en Mateos 10, leámoslo, del 29 al 30. Mateos 10, 29 al 30. Recuerden que todos los versículos son sacados de la Nueva Biblia de las Américas, ya por si por ahí difieren con la Biblia que ustedes tienen. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. También dentro de la predestinación vemos el tiempo. En Job 38, 26, en Salmo 135 del 5 al 7 y en Nahum 1, 3. También lo vemos en la vida animal. El Salmo 104, 21. Y también en los objetos inanimados. En Proverbios 16, 33. Y también lo vemos en los corazones de los reyes. Leamos Proverbios 21, 1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Entonces aquí vemos varias aristas de este concepto, de esta doctrina de la predestinación. El ascenso y la caída de las naciones, también lo vemos en Isaías 40, 15 al 17, Daniel 2, 21 y Daniel 4, 35. Y la vida humana con sus múltiples e intrincados asuntos. Salmo 139, 6, 16 y Santiago 4, 15. Leamos Santiago 4, 15. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Ven, entonces en todos esos versículos dice, son todo lo mismo, hablan todo de la predestinación de Dios, el desarrollo de su propósito integral. Lo más fundamental para los autores bíblicos es que la predestinación es una consecuencia necesaria del monoteísmo. Nosotros somos una religión, la religión cristiana es una religión monoteísta. Creemos en un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios, una sola esencia en 3 personas. El Dios que creó, bueno, si tienen alguna dificultad, una pregunta con respecto a la Trinidad, pueden ver el episodio del 30 al 34, donde desglosamos la Trinidad y la hablamos muy profundo. Siempre se puede más, pero creo que eso les va a quedar muy claro la doctrina de la Trinidad. El Dios que creó todas las cosas gobierna y dirige esas cosas hacia sus fines previstos, ¿ya? No deja su creación al albur o deísmo. Recuerden que el deísmo lo que cree o lo que enseña es que Dios creó todo, pero después lo dejó ahí. Y Él no interviene más y lo dejó a su suerte. Digamos que le echó cuerda al mundo y lo dejó. Ya nosotros sabemos que así no es como Dios trabaja. Ni ninguna parte de su creación está más allá de su control. Una noción que colocaría a Dios por debajo de su creación. Dios creó todas las cosas para cumplir su propio propósito. Esto lo vemos en Apocalipsis 4:11 y comparémoslo con Romanos 28 y Efesios 1:11. Además, afirmar que Dios es un Dios personal es afirmar que lo que hace, lo hace intencionadamente. Ya no tenemos que pensar de que Dios trabaja al azar o que las cosas lo sorprenden, como vimos en la presciencia y lo estudiamos en el capítulo anterior. Las cosas no sorprenden al Señor. Ya, y tampoco nosotros creemos yo considero que es una herejía esta teología del desarrollo o parte de la teología liberal que dice que el Señor, y ustedes saben que cuando yo hablo de estas cosas me gusta mirarlos de frente, que dicen que el Señor no conoce el futuro y que Él se va adaptando a medida que el tiempo va avanzando. A Dios no le sorprenden las cosas, vimos ya que hasta nuestros cabellos están contados. Ya, entonces esto que predican o que enseñan los teólogos del desarrollo, de que Dios no conoce el futuro y va actuando a medida que va avanzando en el tiempo, simplemente es una mala concepción, un mal entendimiento del Dios que nosotros creemos y adoramos y servimos. Muy bien, continuamos con el software bíblico Logos. Esta intención, estamos acá, es la predestinación. Decir Dios en el sentido del monoteísmo bíblico es decir predestinación.
Y eso es lo que yo le decía, a Dios nada lo sorprende. Ya nada lo sorprende. Muy relacionado con esto está la doctrina de la soberanía divina y la presentación bíblica de Dios como rey y creador. Debido a su autoridad como creador, eso lo vemos en Salmo, leamos Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que en ella y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Ya Dios es soberano. Entonces, muy relacionado con esto está la doctrina de la soberanía divina y la presentación bíblica de Dios como rey creador. Debido a su autoridad como creador, Dios tiene derechos de propiedad sobre todo lo que existe. ¿Ya? Tienen que tener claro eso. Dios tiene derechos de propiedad sobre todo lo que existe. Ya no lo malentendamos nunca. Y en virtud de su señoría absoluto, su voluntad nunca puede verse frustrada. Vamos a poner eso en grande para que ustedes le puedan tomar una foto, una captura de pantalla o para que puedan, cuando vuelvan a ver este video, porque recuerden que los videos quedan grabados en YouTube, en el canal de YouTube, como también aquí mismo en la página de Calama para Cristo. Su voluntad, aquí está destacado, nunca puede verse frustrada. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo claro. Él hace todo lo que le place. Esto lo vemos en Salmos 135, del 5 al 7. Siempre y sin interrupción. También lo vemos en Daniel 4:35. Cualesquiera otros poderes y autoridades que existan, no obstante, son suyos, son de Dios. Y están ahí para servir a su propósito. Esto es importante, porque ustedes recuerdan el episodio de Job, ¿verdad? Que vemos que el Señor permite que Satanás toque a este varón, pero aún así cumplen sus propósitos. Entonces, todo es para cumplir los propósitos del Señor. Ya Él no puede ser burlado, Él no pierde el control. Ya en este aspecto de la predestinación, vamos a ver más adelante que hay un tema que es interesante entender. Entonces, todo está ahí para servir a su propósito. Apocalipsis 4:11. La predestinación está íntimamente relacionada con la doctrina de la elección y la salvación. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y la salvación es el enfoque principal, aunque no el único, de esta palabra en el uso neotestamentario. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra predestinación, que más adelante vamos a ver un diccionario teológico de la palabra en griego que se usa, que si bien está enfocada principalmente al aspecto de la salvación, no es el único aspecto en que apunta ya este término. Pero ambos términos no son equivalentes exactos. ¿Ya? La elección es la designación de Dios de a quién va a salvar. Esto lo vemos en 2 de Tesalonicenses 2:13. ¿Ya? La predestinación, y aquí está destacado, la predestinación es el decreto de Dios para asegurar ese fin. Dios obtiene los mejores resultados de acuerdo a sus objetivos usando lo mejor que Él tiene a mano. Recordemos que vimos la omnisapiencia, que vimos que es algo diferente a su omnisciencia. Omnisciencia es que Dios lo sabe todo, absolutamente todo. Pasado, presente y futuro, y además ya entendimos en el episodio anterior de la presciencia que Dios además sabe lo que pudo haber sucedido, lo que se llaman contrafácticos o futuribles, ¿ya? Y la omnisapiencia es que Dios sabe usar ese conocimiento de manera perfecta. Entonces Él logra su fin usando los mejores medios que Él tiene, ¿ya? Entonces la predestinación aquí destacado es el decreto de Dios para asegurar ese fin. Además, la predestinación es un término más general que se puede usar en relación con la salvación. Esto lo vemos en Romanos 8 del 28 al 30 y 1 Corintios 2:7 y Efesios 1:5. ¿Qué le parece? Leamos Efesios 1:5. Nos predestinó
para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Qué lindos versículos, ¿verdad? O con el propósito predeterminado de Dios para todas las cosas. ¿Ya? La predestinación es un término más general que se puede usar con relación a la salvación o con el propósito predeterminado de Dios para todas las cosas. Esto lo vemos en Hechos 4:28 y lo podemos comparar con 2 de Timoteo 1:9, con Efesios 1:11 y leamos Hechos 4:28. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Bien, clarito, ahí Hechos nos explica esto. La doctrina de la reprobación, que también la vamos a ver en unos episodios más adelante, que concierne al decreto de Dios para condenar a aquellos a quienes ha elegido no salvar, también está estrechamente relacionado. Aquí yo quiero hacer una pequeña detención. Es leve, pero yo no soy de los que creo en la doble predestinación. Yo no creo que Dios haya predestinado a algunos para el infierno y a otros para salvación. Yo creo que Dios predestinó, sí, eligió a algunos para salvación y a los otros simplemente lo abandonó a su libertad, a sus decisiones. Y ahí el ser humano libremente elige rechazar a Dios, elige el pecado y elige no obtener la salvación que Dios le ofrece a todo el mundo. Continuamos entonces con esto. La doctrina de la predestinación también tiene fuertes vínculos con la doctrina de la providencia divina. Esto sí es interesante. La predestinación es la intención y el decreto de Dios. Y la providencia es el desarrollo de esa intención y decreto. ¿Ya? La providencia es como la forma en la que Dios lleva a cabo su decreto o su predestinación. Es como, él mueve todo, Él hace todo, Él crea todo para que su predestinación, para que su decreto se cumpla. ¿Y cómo lo hace? A través de la providencia. ¿Ya? Es espectacular. El decreto de Dios es uno y lo abarca todo. Romanos 8:28 y Efesios 1:11. Ya, leamos Efesios 1:11. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Es un maravilloso versículo. ¿Ya? Incluso los actos pecaminosos del hombre. Esto ya lo vimos en Hechos 4:28. Que Él dirige providencialmente para su propia alabanza. Aquí yo estoy de acuerdo con esto. Que Él, el Dios, sabiendo de antemano las decisiones que tomaríamos libremente, Él incluso nuestras malas decisiones, a través de su providencia, las usa para su propia alabanza, para cumplir su objetivo, es decir, su decreto. ¿Bien? Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Y esta parte está subrayada porque es importante. Si la predestinación se basa exclusivamente en Dios o tiene en consideración alguna otra cosa fuera de sí mismo, es la cuestión que divide a los intérpretes ortodoxos. Y es lo que hoy día vamos a tratar de ver y de aclarar un poco. Que en su totalidad afirma la predestinación. Después de todo es una palabra bíblica. Nadie puede negar que la predestinación existe. Lo que nosotros podemos diferir entre una escuela y otra escuela teológica es en qué basa su predestinación. ¿Ya? Los arminianos... y antes de seguir, quiero aclarar algo. Cuando yo me refiero al término calvinista o los calvinistas o arminiano o los arminianos, no lo hago de manera peyorativa ni de manera irrespetuosa, sino que es para identificar un sistema teológico. Muy bien un profesor de RTM Academy, que pueden buscarlo en internet, RTM Academy, tiene cursos maravillosos, y si se inscriben a través de Calama para Cristo pueden tener un descuento en los cursos. Él dijo claramente que muchas veces el término calvinista se usa peyorativamente y se piensa que las personas que adhieren a este sistema teológico adoran a Calvino. Y la verdad es que no debería ser así, sino que simplemente yo me refiero a calvinistas y a arminianos para designar al grupo que cree de esta manera, al grupo que se adhiere a esta escuela teológica.
no que adora o que alaba al teólogo que creó este sistema, sino que son parte de lo que él interpretó de la Biblia. ¿Bien? Continuamos entonces. Los arminianos hacen hincapié en la libertad humana, mientras que los calvinistas enfatizan la libertad divina. Unos afirman una especie de libertad humana ácrata. La palabra ácrata significa algo así como anarca. Yo no creo. No creo que este sea un buen entendimiento de la teología arminiana. Nadie dice que nuestra libertad es una libertad anárquica con respecto a Dios, pero se puede malentender de esa manera. Mientras que los otros, los calvinistas, argumentan que tal afirmación convertiría a Dios en contingente. Recordemos que Dios es el único ser necesario y todo el resto somos contingentes, ¿ya? Y sujeto a su propia creación en lugar de ser Señor sobre ella. Ambas partes admitirían cierto grado de misterio, por lo que dirige la interpretación son las preocupaciones divinas o humanas según el caso. Los intérpretes reformados señalan que los autores bíblicos nunca mitigan la doctrina de la predestinación. Más bien, afirman sistemáticamente tanto la predestinación divina como la responsabilidad humana. Yo lo destaqué porque yo creo que es así. E identifican como fundamento de esa responsabilidad humana la elección voluntaria de los pecadores. ¿Ya? Vamos a leer de nuevo. Los intérpretes reformados señalan que los autores bíblicos nunca mitigan, o sea, nunca desestiman ni minimizan la doctrina de la predestinación. Más bien, afirman sistemáticamente tanto la predestinación divina como la responsabilidad humana, e identifican como fundamento de esa responsabilidad humana la elección voluntaria de los pecadores. Los pecadores nunca son obligados por Dios a pecar, sino que pecan voluntariamente y debido a su propia disposición malvada. Esto lo vemos en Santiago 1, 13, 14. Que nadie diga cuando es tentado. Sí, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Vamos a... ahí. Sí, creo que ahí también se ve bien. Estaba creo que demasiado grande la letra. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Bien? Entonces, Dios nunca obliga a nadie a pecar. El decreto integral de Dios conlleva las acciones pecaminosas de los hombres, pero la culpa por el pecado es de los pecadores que eligen el pecado. Esto lo podemos ver en Hechos 2.23 y en Hechos 4.28. ¿Ya? Yo no leo todos los versículos bíblicos que cito por dos razones, porque se me alargaría mucho el tiempo de estudio y lo quiero mantener de manera que sea conciso dentro de una hora, para que no sea gravoso para ustedes escucharlo y aprender. Y también porque siempre pueden volver a ver estos episodios y anotar, tomar una captura de pantalla de esto para profundizar por ustedes mismos. Dios está detrás de todas las cosas, pero no de la misma manera. Él es la causa inmediata del bien, pero los pecadores son la causa inmediata del pecado. ¿Cierto? Muy bien definido. La Confesión de Fe de Westminster, como es bien sabido, resume el asunto de esta manera. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Sí, no todos pueden estar de acuerdo con esta definición, pero podemos ver que sí es clara en ese aspecto de que Dios no es el origen del pecado, que lo que tenemos que tener cuidado. Cuando hablamos de la doctrina de predestinación, no tenemos que tomar un extremo de decir que Dios finalmente es el autor del pecado a través de que nosotros somos especies de robots, autómatas, que no podemos hacer nada para lo cual no estábamos programados. Y tampoco tenemos que caer al otro extremo de decir de que nuestras acciones sorprenden al Señor y pueden de cierta manera arruinar sus planes, o también que su conocimiento, su preconocimiento,
¿cierto? Su presciencia depende de nuestros actos, así que no caigamos en esos extremos. La doctrina de la predestinación se presenta en las Escrituras como el fundamento más profundo de la confianza en Dios. Podemos confiar en Dios precisamente porque sabemos que Él hace todas las cosas, que todas las cosas, funcionen de acuerdo con su propio propósito y que nada podrá jamás interferir siquiera con ese propósito. Amén a eso, amén a eso. Él no solo controla, sino que dirige todas las cosas según sus propios fines designados. Salmo 76:10, Romanos 8:28 y Apocalipsis 4:11 son versículos que nos dan a conocer esta maravillosa verdad. Tenemos acá algunos versículos claves que ustedes pueden ver, se los voy a poner en pantalla completa para que los puedan anotar, tomar una captura de pantalla o volver a ver este episodio y leer esos versículos que vamos a decir que algunos pueden tener, espérense un poquito, me voy a poner completo. Un mismo versículo puede tener dos interpretaciones, de acuerdo si la interpretamos desde un punto de vista arminiano o desde un punto de vista calvinista. Incluso algunas pueden tener desde un punto de vista molinista, como lo vimos en el episodio anterior. Ya, sin embargo, todos esos versículos hablan de la predestinación indudablemente. ¿Ya? La diferencia, como les dije, puede radicar en qué se basó Dios para esa predestinación. Bien, vamos a continuar con nuestro software bíblico Logos. Pero ya vimos, siempre la lectura recomendada en todas estas teologías que están aquí, son todas teologías sistemáticas que hablan de esta doctrina de la predestinación. Y son algunas, ya no son las únicas. También hay unas teologías que aquí no salen, que también la tocan, la de Berkhoff, la de Bavinck, y son muy buenas. Norman Geisler también puede tomar esto, yo no la voy a usar en esta oportunidad. Pero vamos ahora a profundizar un poco más en este tema a través del diccionario teológico Bacon. ¿Ya? Vamos a agrandar la letrita. ¿Ya? Permiso, voy a mojarme la garganta. Bien, entonces, predestinación. La palabra proorizo, traducida predestinar, aparece 6 veces en el Nuevo Testamento griego. En Hechos 4:28, en Romanos 8 del 29 al 30, en 1 de Corintios 2:7, en Efesios 1:5 y Efesios 1:11. Leamos 1 de Corintios 2:7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Qué maravilloso versículo, ¿verdad? Esta sabiduría de lo alto es lo que nosotros debemos anhelar y es lo que yo quiero que ustedes tengan hambre de, para que no se queden con lo que estudiamos acá, sino que vayan más allá y más allá. Es la combinación de dos palabras, pro antes y orizo, indicar definitivamente, comunicando así la idea de limitar de antemano o señalar con anticipación. Las 6 referencias establecen diferentes facetas del plan divino de redención y su desarrollo. El EGT, que es el Expository Dictionary of the New Testament Word, prefiere decretar antes como la mejor traducción. En la versión Reina Valera se traduce predestinar en 5 versículos. Romanos 8 del 29 al 30, 1 de Corintios 2:7, Efesios 1, 5 y 11. Estos versículos son de gran importancia porque se relacionan al plan redentor de Dios para los que están en Cristo, es decir, los creyentes. ¿Ya? Y aquí hay una declaración, digámoslo, de este diccionario que me parece muy power. Dice, por tanto, la predestinación es principalmente una doctrina para los santos, no para los pecadores. Como indica Hermann Kremer, la pregunta no es quiénes son los objetos de esta predestinación, sino para qué han sido predestinados.
es el Biblical Theological Lexicon of the New Testament Greek 462, página 462. Yo soy de los que creen que Dios no ha preordenado todo lo que preconoce. Hay cosas que Él preconoce en su presciencia, en su preconocimiento, que simplemente deja que sucedan y a través de su providencia, ¿verdad? A través de ese preconocimiento, Él las usa para obtener su objetivo final. Porque de otra manera podemos llegar a pensar de que Dios predestinó, por ejemplo, la caída de Adán, lo cual lo haría a él el origen del pecado. Y yo no creo en eso. Esta es precisamente la importancia de los versículos en Romanos y Efesios. En primer lugar, observamos allí que Dios ha predestinado a los creyentes para ser adoptados hijos suyos. Veamos Efesios 1:5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad. Bien. También ha determinado que los que están en Cristo sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Semejantes a Cristo en carácter. Amén. Además, los pasos sucesivos que llevan a la glorificación son divinamente asegurados para quienes con fe firme se entregan a Dios. Romanos 8:30. Leámoslo. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Ese versículo es muy, muy poderoso. Finalmente, concentrado en su destino, Dios ha predestinado a sus hijos semejantes a Cristo para obtener una herencia en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esto lo vemos en Efesios 1:10. La corona espera a los que estén listos en los últimos tiempos. Véase primera de Pedro 1:3-5, 5:1, 5:4 y segunda de Timoteo 4:8. Leamos segunda de Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén a eso, amén. Si usted ama su venida, si usted es un hijo de Dios, si usted ha nacido de nuevo, tenemos una corona que nos espera. De este modo, el plan divino designado de antemano es una provisión y un panorama gloriosos para los que están en Cristo. Bien. Ha surgido mucha controversia en la historia de la Iglesia acerca de este término, especialmente en los círculos calvinistas y arminianos. Esto se va a ver constantemente, son las dos escuelas más importantes que hablan de esto. Yo, como les dije anteriormente, no conozco mucho el tomismo, entonces no lo he querido incluir para no cometer un error y no hablar en buen chileno cabezas de pescado. Ya por eso siempre les va a aparecer, al menos en estos últimos 3 o 4 episodios y en los por lo menos 2 que vienen, la palabra calvinista y arminiano bastante, porque como les digo, son las dos escuelas más fuertes que han tocado este tema y que de una u otra forma se oponen entre sí, no completamente, sino que en uno o algunos de sus puntos. Los calvinistas han hecho mucho énfasis en la soberanía absoluta de Dios, consejos predeterminados, decretos divinos y decretos de predestinación doble. Incluyendo la predestinación, son el propósito eterno de su voluntad en relación a todo lo que será y sucederá. La predestinación es el consejo eterno de Dios por el cual Él ha determinado el destino eterno de todo individuo. Como base bíblica, los calvinistas citan pasajes como Efesios 1 del 4 al 5, segunda de Timoteo 1:9, ¿verdad? Romanos 8:28 al 30, 9:11 al 13 y versículo 15. Para los arminianos, la predestinación se basa en la presciencia divina. Romanos 8:29. ¿Qué dice? Porque a los que de antemano conoció, presciencia, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ya? Subrayando la gracia universal y la elección condicional.
Es decir, la salvación depende de nuestra respuesta al llamado divino, al arrepentimiento y la fe. Y aquí pueden ver una serie de versículos, y se los voy a poner en grande, que nos enseñan esto que el arminianismo nos enseña, valga la redundancia. El hecho de que la salvación depende de nuestra respuesta al llamado divino. Recordemos que esto no quiere decir que su preconocimiento dependa de la acción de las personas, ni que les sorprendan, ¿ya? Continuamos. Como en el calvinismo, Dios inicia la salvación, pero la voluntad humana, incitada por la gracia preveniente y por el ministerio continuo del Espíritu Santo, debe cooperar con la gracia divina para recibir por fe el regalo de Dios. Él, en su soberanía, ha predeterminado las condiciones bajo las cuales nos salvará eternamente. Yo aquí se los destaqué porque yo estoy absolutamente de acuerdo con esta declaración. Él, en su soberanía, ha predeterminado las condiciones bajo las cuales nos salvará eternamente. ¿Ya? Espero que puedan también ir al episodio anterior, si no lo han visto, donde finalizo hablando del molinismo, que esto conjuga muy bien con eso. El poder para creer proviene de Dios, y el acto de creer necesariamente pertenece al hombre. ¡Wow! Wow, sé que esto es algo que muchos no pueden estar de acuerdo, que hasta el día de hoy hay controversia entre las iglesias, entre las denominaciones o entre las escuelas teológicas, pero tenemos que estar claros y seguros en algo, que Dios ha predestinado y nos ha elegido y estamos seguros en Él. Ya quizás no vamos a entender nunca cómo funciona bien este tema de la soberanía de Dios y la libertad humana, o su predestinación y nuestra libertad, o nuestro libre albedrío, pero tengamos la seguridad que en Dios estamos seguros, y si estamos en Cristo no vamos a tener ningún problema. Ahora, todavía nos quedan unos minutos, vamos a ver una teología sistemática, que es la teología sistemática de Millard Erickson, donde él nos va a llevar por un paseo a través del calvinismo, a través del arminianismo, y vamos a ver una tercera opción que yo no la considero ortodoxa ni bíblica, pero que es importante saberla para no caer en ese error, ¿ya? Diferentes ideas sobre la predestinación. Vamos a ver primero el calvinismo. Lo que se llama calvinismo ha tomado distintas formas a lo largo de los años. Aquí, vamos a ver algo primero. Sí, vamos bien acá, perfecto. Aquí examinaremos algunas características comunes de todas ellas. Una ayuda mnemotécnica que se utiliza en inglés para resumir el sistema completo es el acrónimo TULIP. Yo creo que todos han escuchado alguna vez del TULIP, ya que son las iniciales para los 5 puntos básicos del calvinismo, o el calvinismo de 5 puntos. La depravación total, recuerden que este acrónimo está en inglés, ¿ya? Así que es Total Depravation, Unconditional Predestination, si no me equivoco, Unconditional Election, Limited Expiation, Irresistible Grace, and Perseverance. TULIP, ¿ya? Depravación total, predestinación incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia. Este es el acrónimo en español. Ah, miren, me acabo de dar cuenta que no las había puesto él. Aquí estamos. Estamos leyendo aquí, ¿ya? Aquí vemos que está el TULIP y de lo que se va a hablar. Estamos en la teología sistemática de Millard J. Erickson, ¿ya? Aquí vimos el TULIP, se lo acabo de explicar, que está aquí. Depravación total, predestinación incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia. Perseverancia de los santos, también se le pone ese apellido. Aunque hay varias interpretaciones de estas expresiones y no todos estos conceptos son esenciales para nuestras consideraciones actuales, lo utilizaremos como marco para el examen de la teoría de la predestinación. El calvinismo piensa que toda la raza humana está perdida en el pecado. El concepto de la depravación total significa que cada individuo es tan pecador que es incapaz de responder a ninguna oferta de gracia.
Esta condición que merecemos completamente implica tanto la corrupción moral y por lo tanto la incapacidad moral como la susceptibilidad de ser castigado, culpa. Toda persona comienza su vida en estas condiciones. Por esta razón se le denomina pecado original. Los teólogos calvinistas no están de acuerdo en cómo el pecado de Adán produjo ese efecto en nosotros. Algunos dicen que Adán era nuestro representante y que por lo tanto su pecado nos es imputado. Se nos trata como si hubiéramos cometido el pecado nosotros mismos. Otros adoptan el punto de vista agustiniano de que toda la raza estaba realmente presente en forma germinal o seminal en Adán. Así que en realidad nosotros pecamos. Interesante, ¿no? Aunque no fuimos personalmente conscientes del pecado, no obstante era nuestro pecado. A veces se utiliza la frase incapacidad total, queriendo decir que los pecadores han perdido la habilidad para hacer el bien y son incapaces de convertirse por sí mismos. Un pasaje clave que se cita a menudo es Efesios 2, del 1 al 3, para que lo busquen. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Numerosos otros pasajes indican la universalidad y la seriedad de esta condición. Por ejemplo, Juan 6:44, Romanos 3, del 1 al 23, 2 de Corintios 4, 3 y 4. El segundo concepto principal del calvinismo es la soberanía de Dios. Él es el creador y señor de todas las cosas y por ello es libre de hacer lo que desea. No está sujeto a nadie ni es responsable ante nadie. De acuerdo con eso. Los humanos no están en posición de juzgar a Dios por lo que hace. Uno de los pasajes que se cita con frecuencia en conexión con esto es la parábola de los obreros de la viña. El amo contrató unos obreros por la mañana temprano, otros a la hora tercera, unos más a la hora sexta, más a la novena, y finalmente unos a la 11ª. Los que fueron contratados a la 11ª recibieron la misma cantidad prometida que aquellos que fueron contratados a primera hora del día. Cuando los que fueron contratados primero se quejaron de lo que consideraban una injusticia, el amo les contestó: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? Esto lo encontramos en Mateo 20, del 13 al 15. Otro pasaje significativo es la metáfora del alfarero y el barro. Al individuo que cree que Dios es injusto, Pablo responde: pero tú, hombre, ¿quién eres para que te alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro de honra y otro para deshonra? Romanos 9, 20, 21. Este concepto de soberanía divina junto con el de incapacidad humana es básico para la doctrina calvinista de la elección. Sin estos dos conceptos, el resto de la doctrina tiene poco sentido. La elección según el calvinismo es la elección que hace Dios de ciertas personas para concederles su favor especial. Puede hacer referencia a la elección de Israel como pueblo especial del pacto de Dios o la elección de individuos para un oficio especial. Sin embargo, el sentido que nos preocupa principalmente es la elección de ciertas personas para ser los hijos espirituales de Dios y por lo tanto receptores de la vida eterna. Una evidencia bíblica de que Dios ha seleccionado ciertos individuos para la salvación se encuentra en Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió el Padre en Él, Jesucristo, antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Jesús indicó que la iniciativa había sido suya en la elección de sus discípulos para vida eterna. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15, 16. La habilidad de venir a Jesús depende de la iniciativa del Padre. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6:44 y también ver el versículo 65. A la inversa, todo lo que el Padre da a Jesús vendrán a Él.
Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Juan 6:37. Es más, en Hechos 13:48 leemos: los gentiles, oyendo esto, la oferta de salvación, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La interpretación de que la elección de Dios o la selección de ciertos individuos para la salvación es absoluta e incondicional está en concordancia con las acciones de Dios en otros contextos, tales como su elección de la nación de Israel, que fue resultado de la selección de Jacob y el rechazo de Esaú. En Romanos 9, Pablo argumenta muy bien que todas estas elecciones son totalmente de Dios y que de ninguna manera dependen de la gente elegida. Habiendo citado las palabras de Dios a Moisés en Éxodo 33:19, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, Pablo comenta: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Ya hemos visto varias características de la elección como las ven los calvinistas. Una es que la elección es la expresión de la voluntad soberana de Dios o beneplácito. No se basa en ningún mérito del elegido ni en el previo conocimiento de que el individuo vaya a creer. Esta es una de las diferencias grandes que tiene con el arminianismo. Es la causa, no el resultado de la fe. Segunda, la elección es eficaz. Aquellos a los que Dios ha elegido llegarán sin duda a tener fe en Él y de hecho perseverarán en esa fe hasta el final. Todos los elegidos sin duda se salvarán. Tercera, la elección es desde toda la eternidad. No es una decisión que se toma en un momento concreto del tiempo cuando el individuo ya existe. Y ahí yo estoy totalmente de acuerdo. Es lo que Dios tuvo siempre en mente hacer. Cuarto, la elección es incondicional. No depende de que los seres humanos realicen una acción específica o cumplan ciertos términos o condiciones ante Dios. No es que Dios decida salvar a la gente si ellos hacen ciertas cosas. Simplemente decide salvarlos y lo hace. Finalmente, la elección es inmutable. Dios no cambia de idea. La elección es desde toda la eternidad y por su infinita misericordia, Él no tiene razón ni ocasión de cambiar de idea. En su mayor parte, los calvinistas insisten que la elección no es incompatible con el libre albedrío, tal como ellos entienden ese término. Sin embargo, niega que los humanos tengan libre albedrío en el sentido arminiano del término. Otra de las diferencias. El pecado eliminado, sino la libertad, al menos la habilidad para ejercitar la libertad de forma adecuada. Lorraine Boetner, por ejemplo, compara a la humanidad caída con un pájaro que tiene rota un ala. El pájaro es libre para volar, pero es incapaz de hacerlo. De la misma manera, el hombre natural es libre para acercarse a Dios, pero no puede. Yo igual estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo puede arrepentirse de su pecado si le gusta? ¿Cómo puede venir a Dios cuando le odia? Esa es la incapacidad de la voluntad bajo la que se mueve el hombre. Solo cuando Dios viene con su gracia especial a aquellos a los que han elegido, ellos son capaces de responder. Después viendo de forma clara y vívida la naturaleza de sus pecados y la grandeza, gloria y amor de Dios, ellos con toda seguridad e infaliblemente se volverán hacia Él. Hay varias variantes de los calvinistas. Algunos mantienen la doble predestinación, la idea de que Dios escoge a unos para que se salven y a otros para que se pierdan. Calvino denominó a esto un horrible decreto, pero no obstante lo mantuvo porque él lo veía en la Biblia. Otros dicen que Dios escoge activamente a los que van a recibir la vida eterna e ignora a los demás, dejándoles con los pecados que han escogido. Aunque el efecto es el mismo en ambos casos, el segundo punto de vista atribuye el hecho de que los no elegidos estén perdidos en su propia elección de pecar y no a la decisión activa de Dios, o a la elección de Dios por omisión en lugar de por comisión, para escapar de este ámbito de hacer de Dios el origen del mal. La otra variación principal entre los calvinistas tiene que ver con el orden lógico de los decretos de Dios. Aquí distinguimos entre las posiciones del supralapsarianismo, infralapsarianismo y el sublapsarianismo. El supra y el infralapsarianismo lo vimos en el episodio anterior o en el 34-35. Lo vimos bien al detalle. Por si los términos no lo entienden muy bien, vayan a estos episodios donde yo hablé del supralapsarianismo y el infralapsarianismo. Creo que fue en el episodio de la presciencia divina, ¿ya? Para que lo busquen. La terminología se relaciona con el hecho de que si por lógica el decreto de salvación tiene que ir antes o después del decreto de permitir la caída.
Las posiciones también difieren en si la expiación fue para todos o solo para los elegidos para ser salvados. Este es el orden en que cada una de estas escuelas o estas interpretaciones dentro del calvinismo ordenan esto. Supralapsarianismo. Primero, el decreto de salvar a unos y condenar a otros. Yo desacuerdo con esto, total. Dos, o en segundo lugar, el decreto de crear a los elegidos y a los rechazados. El decreto de permitir la caída de ambas clases. Y por último, el decreto de proporcionar la salvación solo a los elegidos. Supralapsarianismo. Infralapsarianismo. El decreto de crear a los seres humanos. El decreto de permitir la caída. El decreto de salvar a unos y condenar a otros. Y por último, el decreto de proporcionar la salvación solo a los elegidos. Sublapsarianismo. Expiación ilimitada con aplicación limitada. El decreto de crear los seres humanos. Segundo, el decreto de permitir la caída. 3. El decreto de proporcionar salvación suficiente para todos. Yo ahí sí estoy de acuerdo. Y el decreto de escoger a algunos para recibir esta salvación. Estos son, como digamos, los tres subconjuntos dentro del calvinismo que difieren en el orden de los decretos. Bien, ahora vamos a ver el arminianismo. Sí, estamos más o menos bien en el tiempo. Arminianismo, me voy a mojar la garganta, es un término que abarca un buen número de subposiciones. Pueden ir desde el punto de vista evangélico del mismo Arminio hasta el ala izquierda del liberalismo. Arminio mantenía que los humanos eran pecadores e incapaces de hacer el bien por sí mismos. Esto lo vamos a destacar para no confundirnos. Arminio pensaba, ¿sí?, que los pecadores eran incapaces de hacer el bien por sí mismos. El liberalismo extremo, y si han visto en los programas anteriores, cada vez que yo pongo algo en verde es porque lo considero y creo que es una herejía que no debe ser creída. ¿Ya? El liberalismo extremo, no obstante, descarta la tendencia humana al pecado y en consecuencia niega que los humanos tengan necesidad de ser regenerados. ¿Ya? Eso no es el arminianismo ortodoxo, ni clásico, ni siquiera el wesleyano. ¿Ya? Es un extremo liberal que rechazamos y yo rechazo por completo. El arminianismo también incluye al catolicismo romano convencional con su énfasis en la necesidad de las obras en el proceso de salvación. En gran parte nosotros estaremos pensando en la forma más conservadora o evangélica del arminianismo, pero la construiremos de una forma lo suficientemente amplia como para que quepan en ella las posiciones de la mayoría de los arminianos. Aunque declaraciones de esta misma postura varían hasta cierto grado, hay un punto de partida lógico, el concepto de que Dios desea que todas las personas se salven. Los arminianos señalan unas afirmaciones específicas de las Escrituras. En el Antiguo Testamento Dios dejó claro que no deseaba la muerte de nadie, ni siquiera de los impíos. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque habéis de morir, casa de Israel. Ezequiel 3:11. ¿Se dan cuenta que esta interpretación difiere con lo que vimos anteriormente de algunas partes del calvinismo? Que Dios no encuentre el placer alguno en la muerte de los pecadores también queda claro en las palabras de Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Pablo dice una frase similar. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 2:3-4. Yo considero que eso es correcto. No creo que Dios haya elegido desde antes a algunos para irse al infierno, para ser rechazados solo por su beneplácito, porque Él no se complace en esto. Esto también es precisamente lo que Pablo declara a los atenienses. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Hechos 17:30. Nótese en particular las dos apariciones de todo. Pasi. Todos. Pasi. ¿Ya?
No solo las declaraciones didácticas, sino también el carácter universal de muchos de los mandatos y exhortaciones de Dios expresan su deseo de que toda la raza humana se salve. El Antiguo Testamento contiene invitaciones universales. Por ejemplo, venid todos los sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. Isaías 55:1. De manera similar, la invitación de Jesús era sin restricción. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Mateos 11:28. Estos pasajes y otros similares son tan fuertes y claros que incluso un calvinista tan acérrimo como Buettner tiene que conceder que es verdad que algunos versículos por sí mismos parecen implicar la posición arminiana. Si al contrario de los que estos versículos parecen implicar, la intención de Dios no es que todas las personas se salven, su oferta no debe ser sincera. Un segundo principio importante del arminianismo es que todas las personas tienen capacidad para creer o reunir las condiciones para la salvación. Si esto no fuera así, las invitaciones universales a la salvación no tendrían mucho sentido. Pero, ¿queda lugar en esta teología para el concepto de que todas las personas pueden creer? Sí, si modificamos o eliminamos la idea de la depravación total de los pecadores, cosa que no es así. El arminianismo, en ninguna de sus, al menos ni el ortodoxo ni el wesleyano, afirman que el hombre no está depravado, ¿ya? O como Wesley y otros adoptásemos el concepto de gracia previa. Es esta última posición la que ocupará nuestra atención aquí. Tal como se entiende generalmente, la gracia previa o gracia previniente es la gracia dada por Dios a todos los seres humanos indiscriminadamente. Se ven que Dios envía el sol y la lluvia para todos. Es también la base de toda la bondad que encontramos en los seres humanos en todas partes. Más allá de eso, se da universalmente para contrarrestar el efecto del pecado. Henry Thiesen lo dijo de esta manera: como la humanidad está muerta sin esperanza alguna por las transgresiones y el pecado y no puede hacer nada para obtener la salvación, Dios mediante su gracia restablece a todos los hombres la habilidad suficiente para que elijan en el asunto de su sumisión hacia Él. Esta es la gracia salvadora que Dios ha manifestado a todos los hombres. De aquí destacado dice: como Dios ha dado su gracia a todos, todos son capaces de aceptar la oferta de la salvación. En consecuencia, no hay ninguna necesidad de que la gracia de Dios se aplique a individuos especiales. Un tercer concepto básico es el papel del conocimiento previo en la elección de las personas para la salvación. En su mayor parte, los arminianos desean retener el término elección y la idea de que los individuos han sido predeterminados para ser salvos. Correcto. Esto significa que Dios debe preferir a unas personas frente a otras. Según el punto de vista arminiano, Él escoge a algunos para que reciban la salvación, mientras que ignora a otros. Los que están predestinados por Dios son los que en su infinito conocimiento Él ha sido capaz de prever que aceptarán la oferta de salvación hecha en Jesucristo. ¿Ya? Esta idea está basada en la conexión cercana en las Escrituras entre el conocimiento previo y predestinación o predeterminación. El primer pasaje al que se apela es a Romanos 8:29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Un texto de apoyo es 1 de Pedro 1:2. Ya, leámoslo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sea multiplicada a ustedes. ¿Ya? Donde Pedro se dirige a los elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. En el primer ejemplo, la palabra clave para nuestra consideración es el verbo prognosco. También vimos esto. En el segundo, su forma nominal, prognosis. Ambas referencias representan la predeterminación como basada en el conocimiento previo o siendo el resultado del mismo. Yo digo que es el basada en el conocimiento previo y no el resultado del conocimiento previo.
Finalmente, el arminiano plantea objeciones al modo calvinista de entender la predestinación como incondicional y absoluta. Algunas de estas objeciones son más prácticas que teóricas en su naturaleza. Yo soy de los que creo que la única manera de perder la salvación es a través de la apostasía. ¿Ya? No hay, y obviamente el pecado imperdonable, ¿cierto?, de la increencia al Señor, ¿verdad? O como la palabra también lo enseña, la blasfemia del Espíritu Santo, que dice que es imperdonable. Pero la apostasía es la manera de perder la salvación. Muchas de ellas, porque finalmente blasfemar al Espíritu Santo, ¿cierto?, es apostatar de la fe. Entonces van unidos. Muchas de ellas se reducen a la idea de que el calvinismo es fatalista. Si Dios ha determinado todo lo que tiene que suceder, ¿supone realmente alguna diferencia en lo que hagan los humanos? El comportamiento ético se convierte en irrelevante. Si somos elegidos, ¿importa cómo vivamos? Nos salvaremos sean cual sean nuestras acciones. Mildred Wincop resume el arminianismo como una protesta ética contra las tendencias antinominianas del calvinismo. Si los hombres están determinados totalmente mediante la predestinación, las demandas éticas de santidad no son relevantes para la vida cristiana. Aquí sí, para evitar levantar un hombre de paja con respecto al calvinismo, podemos hablar de esto acerca del hipercalvinismo, porque hay calvinismo hasta de 4 puntos, donde se alejan un poco de esto, de hacer a Dios el autor del mal. Una objeción más es que el calvinismo niega cualquier impulso misionero o evangelizador. Repito, no quiero levantar una falacia del mono de paja, pero es lo que Miller nos está enseñando en esta teología. Si Dios ya ha escogido a quien ha de salvarse, su número no puede aumentar. ¿Para qué predicar el Evangelio? Los elegidos se salvarán de todas formas, y ni uno más ni uno menos de la cantidad señalada vendrá a Cristo. Así que, ¿para qué molestarse en recaudar fondos, enviar misioneros, predicar el Evangelio u orar por los perdidos? Tales acciones seguramente serían esfuerzos vacíos. La última objeción es que la doctrina calvinista de los decretos es una contradicción para la libertad humana. Nuestros pensamientos, elecciones y acciones no son realmente de elaboración propia. Desde toda la eternidad los ha predeterminado. Esto es un determinismo teológico, ya, y que no todo el calvinismo es de esta manera, para ser justos con esta postura. Si esto fuese así, nosotros no podríamos haber hecho otra cosa de lo que hemos hecho. Nuestras acciones no son realmente libres, están causadas por una fuerza externa, llamémosla Dios. Y así nosotros realmente humanos en el tradicional sentido de la palabra, y así no somos realmente humanos en el tradicional sentido de la palabra. Somos autómatas, robots o máquinas. Sin embargo, esto contradice todo lo que sabemos sobre nosotros mismos y la manera en que consideramos a los demás también. No tiene ninguna relevancia que Dios nos alabe por haber hecho el bien o nos reprenda por haber hecho el mal, porque no podíamos haber actuado de otra manera. ¿Ya? Bueno, y como ya el tiempo se agotó, les va a quedar de tarea la postura de Karl Barth. ¿Ya? Él trató de hacer un punto medio, trató de buscar una salida a esta dificultad, ¿verdad? Pero no le salió bien, la verdad, de las cosas. Pero va a quedar ahí para que ustedes la investiguen en sus hogares. ¿Ya? Bueno, esto ha sido el episodio 37. La verdad es que me alegro que pude haberlo terminado. Partimos con algunos problemas. De hecho, corté la transmisión y comencé de nuevo. Pero Dios mediante y gracias a Él pude terminar este episodio y ya vienen muchos más todavía. No se olviden que todos los episodios que han grabado, tanto en el canal de YouTube, Calama para Cristo, como en la página esta, Calama para Cristo, La Resistencia. Ya, recuerden que esto es totalmente gratis. Si quieren ayudarnos como ministerio, oren por mí, oren por el ministerio, compartan estas transmisiones, úsenlas en sus estudios personales, muéstrenselas a sus pastores, a su iglesia, a sus células. La idea es que esto sea para edificar a los santos. No se olviden que tenemos Biblia. Si necesita una Biblia, se las regalamos para que usted pueda estudiar la palabra. En el episodio 1 o 2, si no me recuerdo, mal no recuerdo, yo expliqué qué versión de la Biblia tenemos para regalar y cuáles son mis pensamientos al respecto. ¿Ya? Pero tenemos para regalar Biblias para que usted pueda estudiar la palabra del Señor. Por lo demás, le damos gracias a Dios. A Él es la gloria por permitirme hacer esto y
que les sea de provecho y de bendición. ¿Ya? Que la gracia y la paz de nuestro Dios Padre, del Santo Espíritu de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, voy a cambiar el orden para que después no vayan a pensar que soy un hereje. Que la gracia y la paz de nuestro Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Santo Espíritu de Dios esté con cada uno de ustedes. Muy buenas noches, hermanos queridos.